qué gran conflicto nos encontramos en este tiempo, ¿verdad? Donde existen tantas filosofías, existen tantos problemas, existen tantas formas de entender la Biblia. Porque todo el mundo, tú hablas con cualquiera en la calle y le dices, le hablas del evangelio y todo el mundo te dice, no, yo creo en Dios. Yo soy hijo de Dios. Y muchas veces te dan ganas de poder expresarlo un poquito más. Pero ¿cómo es eso de que tú eres hijo de Dios? No, pues sí, yo conozco de Él, voy a misa de vez en cuando. Y cuando peco mucho y ya acumulo mucho pecado, voy y me siento en ese lugar de los acusados, donde del otro lado tengo a la persona que va a librarme del pecado. Padre Santo, siendo igual de pecador, pero bueno. Y la gente piensa que eso es evangelio. Uno de los mayores problemas que tenemos en la humanidad es que la palabra de Dios no se conoce. Aun siendo el libro más vendido en el mundo y que lo será siempre, aún así la palabra de Dios muchas veces es un buen libro y más gordo te lo compras mejor queda para poder poner en nuestras estanterías. Justo al lado del Quijote y algún buen libro de brujería. Y la gente piensa y le dices, ¿tienes Biblia? Claro que tengo Biblia. Lo que no te dicen es que está junto al Quijote y al libro de brujería. Pero la lees, bueno, la leí de vez en cuando. ¿Y cómo, pregunto yo, podemos servir a un Dios que no conocemos? ¿Cómo podemos amar a una persona que no conocemos? ¿Y cómo podemos, todavía peor, obedecer a alguien que no conocemos? Es una tontería, una locura. El problema es que la gente vive cegada y engañada porque han pensado que Cristo es una cultura, que Cristo fue una educación que recibió de sus papás o de sus abuelos. No, yo es que vengo de un país, pues como los españoles y los latinos, somos de un país donde la religión es la religión. ¿Quién no conoce a las virgencitas? La Virgencita María, la de la Magdalena, la de la Guadalupe, la de Colombia, ¿cuál es? La del Carmen. Bolivia, ¿cuál es la Virgencita? No sabemos. La Virgencita Manuel. Urcupiña. Padre Santo, esa vino después del Apocalipsis, ¿no? Y decimos, ¿de dónde saca la gente tanta mentira? Y dice la palabra de Dios que el diablo vino para matar, para robar, para destruir. Y muchas veces cuando leemos ese versículo lo sentimos como un ataque espiritual. ¡Ay, me siento atacado en mis pensamientos! ¡Él viene a atacarme! ¡Ah! Pero es mucho más sencillo que eso. Él vino a matar, robar y destruir los principios de Dios. Punto. Él vino a matar, robar y destruir todo aquello que nos acerca a la presencia de Dios, que nos enseña quién es Cristo. Eso es lo que ha venido a matar, robar y destruir. Cuando tú empiezas a empaparte de la palabra de Dios y empiezas a convertirte en un ejecutor de la visión y la misión que Dios quiere establecer en la tierra, y es que sencillamente todo el mundo conozca de su amor, pues Él vino a matar, a robar y a destruir tu vida. Pero no a ti en sí, sino lo que Dios quiere traer sobre la tierra. No somos tan importantes. Lo importante es el evangelio que cambia y transforma vidas. Lo importante es el evangelio, que es lo que define si tú un día vas al cielo o un día vas al infierno. Y es muy difícil en este tiempo hablar sobre temas como la autoridad. Llevamos 2 domingos hablando y os prometo será el último. Bueno, no lo sé. Pero qué difícil es. Esta semana descubrí que tenemos un militar entre nosotros. Juan David, lo siento mucho. ¿Alguien más hay militar aquí? María. Oye,
En la palabra de Dios hay un texto que nos habla de un hombre que era un hombre de autoridad dentro del ejército romano. Cornelio, se llamaba así. Y cuando tuvo su encuentro con Jesús, uno de los primeros principios que entendió ese hombre es que Jesucristo era autoridad. Era la autoridad que Dios había enviado sobre la tierra para ejercer autoridad. Y ese hombre, Cornelio, Juan David, ahora te vamos a llamar Cornelio, dijo, yo sé lo que es la autoridad. Porque cuando yo digo a mis hombres, venid, y no vienen, cuando yo les digo, id, y no van, cuando a mí, mis superiores me dicen, ven, cuando me dice, vete, Qué importante este principio de la autoridad, y te voy a decir por qué. Algo tiene que haber de extremadamente importante para que Dios haya creado la humanidad de tal manera que desde que nacemos hasta que morimos tenemos que vivir bajo autoridad. Cuando somos bebés, nacemos y somos hijos y estamos en la posición de hijos. Escuchadme bien los niños y las niñas y los adolescentes. Hijo, ¿estás listo? Tenemos que aprender a someternos a nuestra autoridad, papá y mamá. Muchas veces luchamos con eso, ¿verdad? No quiero, ves, no voy, coge, no lo cojo, limpia, no limpio, ordena, no ordeno. Y desde pequeñitos estamos luchando contra el hecho de que yo quiero hacer lo que me da la gana, pero no puedo. ¿Por qué? Porque hay una autoridad. Y muchas veces cuando estamos en estado de niños no entendemos que nuestra autoridad ha sido puesta con el Señor. Yo os pregunto, ¿vuestros padres fueron perfectos? Tuyos hijos, ven. ¿Fueron perfectos vuestros padres? ¿Lo son? ¿Hacen errores? Pues mejor darles una patada y ya. ¿No? El hecho de que no sean perfectos trastorna tu visión de que aunque no sean perfectos tú tienes que obedecer. A veces sí. Ser sinceros. Sobre todo cuando has tenido un padre alcohólico o has tenido una madre ausente o tus padres tenían que trabajar tanto que creciste solo, sola. Incluso en esos momentos tu padre y tu madre siguen teniendo absolutamente la misma autoridad sobre tu vida. Otra cosa es que tú la aceptes o no. Romanos capítulo 13, si no me equivoco, sométase toda persona a sus autoridades, porque no hay autoridad en la tierra que no haya sido puesta por Dios. Podemos leerlo, léelo si quieres. Por lo tanto, es importante bajo este fundamento que hemos estado repitiendo estos 2 domingos atrás, es importante que entendamos algo. Es posible que mis padres no fuesen perfectos, o venga, no perfectos, porque yo no soy perfecto, pero que por lo menos ejerciesen un buen ejemplo. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos muestra sobre esta circunstancia donde tú podrías tener todo tu derecho para decir yo no me someto o yo no honro o yo no obedezco a mis padres porque fueron esto o esto otro, me hicieron esto o esto otro. Vamos a leer un versículo, Colosenses 3:20, es un texto que a mí mi madre me enseñó desde muy pequeño. Me lo repetía justo antes de orar por mí y sacarme los demonios cada día. No sé si os he contado esa experiencia. A los nuevos.
Mi madre siempre ha sido una guerrera así en la oración, y cuando éramos pequeños venía a nuestra habitación siempre para sacarnos demonios. Yo preguntaba a mi hermano, ¿pero tan endemoniados estamos? Porque todos los días toca liberación y ¡fuera, fuera, fuera! Y yo digo, ¿y ahora quién ora por mí para sacarme este susto? Pero bueno, ese es otro tema. Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Estáis aquí, hijos? ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos, ¿no? Espero. A no ser que tú hayas nacido una estrella de mar o caíste del cielo así ya con 33 años. Pero escúchame bien, porque esto va para ti. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Qué increíble texto. Vente conmigo a Efesios. Efesios capítulo 5 y versículo 22. Ahí van, hermanas. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Padre Santo. Pastor, ya no vamos a venir más. Bueno, oye, su palabra no es la mía. Si alguien tiene un problema, hable con él. Pero no se queda ahí, porque este versículo es un poco fácil para los hombres. Déjame, hombre, decirte lo que viene después. Porque el marido es cabeza de la mujer. Hasta ahí todavía tu orgullo siente. Veo los pavos reales. Espera. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¡Y maridos! Espérate, bájate un poquito. Ama a tu mujer así como Cristo ama a la iglesia. Ahí te va. Ahí te va. Porque todo lo que Cristo vino a hacer es para dar por herencia a la iglesia. Lo vimos el primer domingo. Dios dio autoridad a Cristo. Cristo, cuando se fue, dio autoridad a la iglesia. O sea que para Cristo la iglesia es... Pero no me voy a desviar del tema. No vamos a hablar del matrimonio hoy. Estoy hablando de hasta qué punto es importante que la autoridad familiar se ejerza. Efesios capítulo 6. Estamos ahí muy cerquita. Y versículo 1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Qué impresionante. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo no puedo decir que amo a Dios si no entiendo amar a mis padres, a honrar a mis padres. Vemos que en la palabra de Dios continuamente somos expuestos como seres humanos ante una realidad que nos molesta y nos estorba. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios nos pide cosas justas para Él, pero para nuestra carne injustas. ¿Por qué tengo que honrar y por qué tengo que obedecer yo a mi padre si yo sé que mi padre en el pasado hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que obedecer a mi madre si yo sé que mi madre tiene este pecado y no ha solucionado todavía este pecado? ¿Por qué? Continuamente, iglesia, nos vamos a ver expuestos ante una realidad. El Evangelio nos enseña que cuando tú vienes a Cristo y yo vengo a Cristo, yo tengo que morir. Nuestra vida consiste en morir cada día. Toma tu cruz, ¿cuándo? Los domingos. Cada día. Y sígueme. Qué difícil es. Y muchas veces lo podemos ver en la iglesia. Muchas personas que caen enamoradas de ciertas áreas de lo que es el Evangelio.
Porque el Evangelio es una iglesia también bonita, donde hay hermanos, nos cuidamos los unos a los otros y la gente con necesidad le encanta estar en ese entorno porque se sienten solas ahí fuera. Pero eso no es el Evangelio. Muchas veces la gente sigue a un pastor. Ay, es que este es más guapo, este es más delgado, este predica bien. O sea, me estoy definiendo. Pero vas a ver que tu pastor te va a fallar. Vas a ver a medida que vayas descubriendo de su vida que no en todas las áreas están correctas en él. Él está en un proceso también con el Señor. A mí Dios también me da buenas patadas a veces. A veces tengo que venir a su trono. Tengo que estar continuamente cogiendo mi cruz, recordarme que el Evangelio es cada día, cada momento, cada segundo. Estamos en el mismo camino. Pero continuamente estamos chocando con un evangelio que transforma. El evangelio que transforma no es yo voy a misa, pero después el lunes hago lo que me da la gana y no me someto a mis padres. Eso no es evangelio, eso es religión. Y la religión, dice la palabra de Dios, mata. ¿Qué más autoridades tenemos en nuestra vida? Vamos a ver, ¿qué más? Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quedémonos con ese versículo, el 13, que dice, sométete a toda institución humana. Mateo capítulo 22 y versículo 21. Le dijeron de César y les dijo, dad pues, está Jesús para que entendáis, preguntando, vamos a leer un poquito anterior para que podáis entender bien este texto. Versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario y entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la descripción? Y le dijeron ellos, de César. Y entonces Jesús les dijo, pues dad pues a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Este texto no lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero lo que está ocurriendo y lo que estos dos textos nos está uniendo en una misma dirección es a la importancia cuando Dios nos habla de que existe un gobierno terrenal, institucional, al cual no siempre es justo, ¿verdad? ¿Es justo siempre? ¿Estamos de acuerdo con lo que hacen los políticos? ¿Lo pueden hacer mejor? Como nuestros padres. ¿Nos parecen el mismo tipo de personas en momentos? Autoridad, no perfecta, pero nos tenemos que someter a ellos, la palabra de Dios lo dice. Las instituciones, perfectos, no, pero toda autoridad es puesta por Dios, Romanos 13. Y no hay autoridad en la tierra que no haya sido Dios quien lo haya permitido. Por lo tanto, ay, qué difícil someterse a las instituciones a veces, ¿verdad? En nuestro espíritu libre, en nuestra forma de pensar de que nosotros somos hijos de Dios, la tierra es nuestra por heredad, así que yo hago lo que me da la gana.
está claro que nunca podemos someternos a algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Fundamento grande, apúntatelo ahí. Aunque sea tu autoridad, si te dice que hagas algo que va en contra de la mayor autoridad sobre nuestra vida, que es Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es un versículo que se cogen todos los jóvenes para salir con quien les da la gana. Todos me vienen con el mismo. ¿Todos? Bueno, casi todos. Pastor dice, ¿ha leído usted este versículo? Ah, pues mira, este no me lo he leído en toda la Biblia. Pues dice que es mejor someterse a Dios antes que a los hombres. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vas a hacer lo que te da la gana? Claro, es que Dios me habló. Pues adelante, tira. Duli, duli. Mucho cuidado. Cuando una autoridad te dice que hagas algo, ponlo a la luz de la palabra. Y si no es palabra de Dios, entonces es el único momento donde tú tienes tu derecho de hacer lo que tú quieres. Bien. Un 1%, está bien. Pero si no es así, muchas veces tú debes entender que si hay autoridad en nuestra vida es sencillamente por este objetivo, es porque no sabemos todo. Porque hay personas que Dios pone con un conocimiento mayor o diferente que nos aporta en nuestra vida para poder crecer. Y después terminaremos con un texto muy interesante. La tercera autoridad que tenemos en nuestra vida, vamos a leerla en Colosenses 3:22, estábamos muy cerquita. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Sí, eso porque tú no conoces a mi jefe. Mi jefe es un gritón, mi jefe es esto y mi jefe o lo otro. Os digo, ¿vuestros padres fueron perfectos? No. ¿Nuestros gobernantes institucionales son perfectos? No. ¿Tus jefes son perfectos? No, pero son tu autoridad. Duele, ¿eh? Algunos están pensando en seguir siendo cristiano. Ya no, por ahí no pasó. Qué increíble esto. Está claro que la palabra de Dios siempre enseña también sobre la otra cara de la moneda. Enseña a los jefes cómo deben ejercer su liderazgo en el trabajo. La palabra de Dios también enseña a los padres a cómo deben conducirse para con sus hijos. Y enseña a las instituciones de gobierno que nos gobiernan cómo deben gobernar según los principios de Dios. Pero nosotros no vamos a hablar de eso hoy. Estamos hablando de ese lado que tanto nos duele y que tanto luchamos desde que nacemos hasta que morimos, y es someternos a la autoridad que Dios nos da. ¿Alguien hay aquí todavía? Y el cuarto y último, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Habéis conocido pastores que hayan hecho cosas mal? Sí, yo también. ¿Habéis visto iglesias o pastores que algunos principios que habéis visto no encajan muy bien con lo que la palabra de Dios enseña? ¿Sí? Yo también. Eso nos da autoridad
para que donde Dios nos ha puesto ahora sigamos ejerciendo esa soberbia y el ir en contra de los pastores en la iglesia donde Dios me ha puesto? Eso lo decir porque estoy aquí. ¿No? ¿Por qué? Porque el fundamento en la palabra sigue siendo el mismo. Siempre habrá pastores que hacen lo que no deben. La palabra de Dios lo enseña. Ya en el momento en el que Jesús estaba sobre la tierra ya surgía. No es algo nuevo. De hecho, Él nos habla, cuidaos de aquellos que están en el evangelio, que están en el ministerio por razones personales, por aprovecharse económicamente, por dar profecías y que les siga la gente y les sirvan a ellos. No. Ya en ese momento existía, hermanos. Y Jesús mismo nos habla de el otro lado de la moneda. Pero hoy nos vamos a centrar en el lado de la moneda que me toca a mí. Es importante entender que tenemos una autoridad espiritual en nuestra vida. Ahora, un hijo de Dios entiende que todo lo que nos rodea es primeramente espiritual y después carnal. Un hijo de Dios lo entiende. ¿Cómo es eso? Te lo voy a explicar un poquito más. Cuando hay una dificultad en un matrimonio, generalmente es porque en ese matrimonio que ya están pensando en el divorcio, no existe el tercer nudo, como la palabra de Dios habla, la tercera doblez nudo, que es Dios en el matrimonio. Aquel que soluciona, aquel que sana, aquel que nos hace ser humildes, reconocedores de nuestros propios pecados antes de mirar lo que mi pareja no está haciendo bien. Si Dios no está en el matrimonio, hay un caos. Si Dios no está en el primer lugar en nuestra vida cristiana, es un caos. Por eso alguien que entiende autoridad es alguien que verdaderamente es un discípulo de Cristo. Si tú no eres discípulo, nunca vas a poder someterte a tus autoridades. Nunca. Siempre tu soberbia y tu orgullo va a estar por encima del entender que como hijo Dios nos ha llamado a ser humildes y a vivir bajo autoridad. Ahora, una buena autoridad es la que por amor te enseña para que tú puedas crecer. Una buena autoridad, apúntalo, es la que con amor te enseña para que tú puedas crecer. Cuando ves que una autoridad te pide ciertas cosas solamente para su propio bien, es un problema. Eso no es una verdadera autoridad. Eso es un autoritario. ¿Sí me entiendes? Pero cuando la autoridad con amor me enseña para que crezca, yo quiero seguirle. Yo quiero seguirle. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Jesucristo era la autoridad máxima sobre la tierra. Y Dios lo envió con el fin de que, con amor, enseñase los principios del Evangelio. ¿Con qué fin? De levantar a la iglesia. Decirle, tomen su lugar. Y ya hablamos el domingo pasado de todo lo que Dios puso en la iglesia para poder ser edificados. Pastores, profetas, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay futuros pastores. Aquí hay profetas. Aquí hay maestros. Aquí hay apóstoles. ¡Oh, apóstol! Sí, pero no te pongas tú el nombre, deja que te lo pongan. Porque hoy está de moda. ¿Usted cómo se llama? Apóstol. No, digo tu nombre, apóstol. Si no llamas apóstol se ofende. Pero eso es otro tema. El fin es que tú puedas tomar tu lugar. Y no hay mayor bendición que vivir bajo autoridad para que tú puedas llegar donde Dios quiere que tú llegues. Solo no puedes. Solo no vas a llegar. No vas a poder. Acompáñame a un texto y me gustaría terminar con esto. Deuteronomio 30. Versículo 17.
Mas si tu corazón, ¿estáis conmigo? Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Este texto nos habla de la eternidad. Cuando nos está hablando de prolongar nuestros días, no solamente un pueblo que estaba esperando la promesa como nosotros, donde Dios nos está hablando de que íbamos a entrar y estamos entrando en un nuevo tiempo para la iglesia, sino que el hecho de prolongar nuestros días nos está hablando a seres que entendemos que cuando venimos a Dios nos convertimos en seres eternos. Cuando decidimos entre bendición o maldición, lo que estamos decidiendo es sencillamente si yo quiero prolongar mi vida hacia la eternidad con Él o prolongar mi vida hacia la eternidad con Satanás. Qué impresionante texto. Pero lo peor de todo, bajo mi punto de vista, es que nos toca decidir a nosotros. Qué sencillo habría sido que Dios nos hubiese hecho automáticos. ¡Pum! Para la eternidad. ¡Pum! Para la eternidad. Como el mando a distancia. ¡Pum! Para la eternidad. ¡Pum! Tú también. ¡Pum! Tú también. Tú no, porque... Qué sencillo habría sido, ¿verdad? Pero hoy, hermanos y hermanas, tú y yo estamos ante una decisión muy seria. Y no hoy, cada día de nuestra vida aquí, donde sencillamente estamos o acercándonos o alejándonos hacia el hecho de que podamos prolongar nuestros días eternamente con nuestro Dios. Y una de las cuestiones que nos van a ayudar a ello es vivir bajo autoridad. ¿Estás conmigo? Tito 3, ese es el versículo que os hablaba antes, que a los jóvenes les encanta. Perdón, este no era, pero me sirve también. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Ayudarme con el otro versículo, por favor, alguien que lo tenga. El de es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está. Muy bien. Pero seguimos un poquito, está aquí mismo, ¿verdad? En este texto. Hechos 29. Leámoslo. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese versículo nos habla en su contexto real, en que
todo el que rige autoridad como hombre apartado de lo que son los principios de Dios, generalmente va a ser autoritarismo o un jefe o alguien que te aplasta con un problema de autoritarismo. Cuando Dios te da una autoridad, lo hemos visto antes, con amor te corrige para que tomes tu lugar. Y este versículo nos está hablando precisamente de esas personas que Dios pone, que muchas veces nosotros no elegimos. No elegimos los padres que tuvimos, generalmente no elegimos quién nos va a gobernar en las instituciones, y no elegimos tampoco aquellos que Dios va a poner espiritualmente en nuestra vida para dirigirnos. No elegimos. Sencillamente Dios prepara el momento, la circunstancia y ¡pum! Nos encontramos que estamos en el lugar que Dios nos pide, con las personas que Dios nos pide. Estima y aprende a honrar esas personas. Tu padre no fue perfecto, pero hónrale y ámale. Nuestros gobernantes no son perfectos, pero que por nosotros no sea que traigamos división sobre la tierra. Tus pastores no son perfectos, pero hónrales, ámales, obedéceles, porque es un fundamento que nos salva la vida. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar con un tiempo de alabanza.